Aldo Saravia García volvió a su ciudad natal el 14 de octubre del año 2014, luego de la última gira con su banda, El Recodo. Su esposa, madre de sus hijos y la mujer de su vida, con quien llevaba casi 30 años de casado, lo buscaría temprano y juntos irían a desayunar a un restaurante local que solían frecuentar en su juventud. Aldo se sentía bien. Hacía unos meses la relación con su esposa no era la misma, lo que los había llevado a distanciarse. Pero si algo tenía él por seguro, era que la extrañaba de verdad. Por eso, cuando vio la camioneta estacionada, sintió que era el momento. Había comprado flores y estaba listo para arreglar las cosas. Pero la pareja jamás llegó al restaurante La Tuna, en Mazatlán. Su esposa tenía otros planes para él. ¿Qué fue lo que sucedió para que quien fuera el amor de su vida decidiera cometer el más terrible crimen, poniendo fin a su existencia? Para saberlo, debemos volver sobre los detalles que hicieron a su historia y a la vida de Aldo Saravia García. Maestro fundador, Dr. Lizárraga. Esto se llama El Callejero y dice... Aldo Saravia García vino al mundo el 2 de noviembre del año 1963. Nació en el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, México. Su padre formó parte de los inicios de la banda más reconocida de Mazatlán, la banda El Recodo. No se conocen demasiados datos o detalles de cómo pasó su niñez, su adolescencia o cómo fue su formación, pero la influencia de su padre y la inspiración que éste le dio lo llevaron a iniciarse en las filas de la mítica banda a los 18 años de edad. Ingresó siendo trompetista, pero a lo largo de los años también participó en las percusiones y hasta llegó a desenvolverse como presentador de la banda. Pero yendo más allá del legado paterno, debemos comprender cuál fue la importancia que tuvo para él esta agrupación y su paso por ella. La banda El Recodo fue formada en Mazatlán, Sinaloa, por el músico Don Cruz Lizárraga. Fue pionera en la divulgación del género ranchero y sinaloense, que se encontraba en sus inicios. El 1938 es recordado como un hito porque a la banda El Recodo se la considera la madre de todas las bandas, no solo por haber llevado la antorcha del género, sino también porque hasta el día de hoy sigue vigente y una infinidad de bandas surgieron a partir de ella. Ser parte de la banda El Recodo definió su catapulta al éxito y logró sacar lo mejor de él. Ayudado por la referencia de su padre, es posible decir que las oportunidades estuvieron presentes en la vida del joven músico, pero claro, su talento motorizó gran parte de su trayectoria. Algunos años después de ingresar a la banda, a mediados de la década del 80, Aldo Saravia García conoció a Alma Delia Chávez, de quien se enamoró perdidamente y con quien contrajo matrimonio alrededor del año 1985. Tuvieron durante los años que vendrían 3 hijos, Ernesto, Estrella y Aldo Jr. Impulsado por su amor y en parte por su ambición insaciable, decidió alejarse de la banda El Recodo para perseguir el sueño de formar su propia agrupación, lo que hizo durante sus primeros años de casado. Tal era la influencia de su esposa que la banda se llamó Almas de Sinaloa y su disco Vuela, Vuela. Durante 2 años, Aldo Saravia García intentó que su proyecto se insertara en el circuito de la industria musical, pero halló cada vez más y más trabas, lo que lo llevó a frustrarse en el proceso. El tiempo corría y la banda perdía la poca visibilidad que había ganado en un comienzo, por lo que tristemente Aldo Saravia tuvo que abandonarla. A principios de la década del 90, volvió a la banda El Recodo, donde fue muy bien recibido. Su lugar estaba intacto, esperando por él. Con el tiempo, Saravia se convirtió en uno de los integrantes más longevos dentro de la agrupación, con más de 30 años de total dedicación a la misma. Durante esta fase, la banda El Recodo grabó más de 70 discos con él entre sus filas, además de una serie de reconocimientos en forma de discos de oro y de platino y la entrada al Salón de la Fama. Además, fueron la primera banda de la industria cultural latina en recibir premios Grammy.
Aldo Saravia García vivió un poco más de 2 décadas marcadas por el éxito rotundo de la banda, afianzándose en su lugar dentro de la misma. Las giras y las ausencias de su casa eran parte común de su día a día, pero todo eso cambiaría. El 13 de octubre del año 2014, Aldo llamó a su esposa, Alma Delia Chávez, y le informó que se encontraba pronto a volver a Mazatlán. Fue entonces que Alma le dijo que lo iría a buscar en la camioneta y que luego podían ir a desayunar al restaurante La Tuna. Poco menos de una semana después, se informó a las autoridades que el músico estaba desaparecido desde el día 14 de octubre. Se organizaron búsquedas, cadenas de rezos y una primera versión de los hechos apuntaba a la posibilidad de que Aldo Saravia hubiera sido víctima de un ataque ligado al narcotráfico, tal y como ha sucedido con otros exponentes de la música mexicana. Fíjense que tiene una semana ya de desaparecido Aldo Saravia, aún no se sabe qué pasó con él. No podemos hablar de un secuestro, no podemos hablar de absolutamente nada. Estas versiones se envolvían alrededor de las declaraciones que había hecho uno de los fundadores del cártel Los Zetas un año atrás, quien se encontraba por aquel entonces privado de su libertad en Estados Unidos. Según Jesús Enrique Rejón, alias El Mamito, la banda El Recodo había animado una de las fiestas de la organización criminal, contratada por Miguel Ángel Treviño, el líder. Como varios músicos que cantaban sobre temas alusivos al narcotráfico habían sido ultimados por organizaciones de este tipo, se creyó en primera instancia que Aldo Saravia se encontraba secuestrado en algún lugar, luego de tener un roce con alguna mafia. El 22 de octubre a las 2 de la madrugada, poco tiempo después de que se lo reportara desaparecido, la policía encontró el cuerpo de Aldo Saravia García. El músico se encontraba sin vida sobre un camino de terracería cerca de la localidad El Recodo. Tenía claros signos de haber sido agredido fuertemente y con un disparo en el cuello, de lo que las versiones del secuestro se nutrieron, pero luego de la autopsia y de hallar señales de descomposición avanzada, se concluyó que su fecha de muerte rondaba cerca del día 14 de octubre, por lo que una de las primeras interrogadas fue nada menos que su esposa Alma Delia, sobre todo cuando comenzaron a notarse contradicciones en sus testimonios. Tras el avance de la investigación, por ese entonces apareció una pieza clave en todo esto: el carnicero Jair Alfredo Sandoval Estrada, quien se entregó voluntariamente luego de arrepentirse de haber cometido el homicidio. Iba manejando yo, iba con Aldo y fue cuando le dije yo a él que iba a hablar con él, que yo tenía una relación con ella. Fue cuando él se molestó, empezamos a forcejear, yo traía un arma y fue un accidente, se me salió un tiro. De lo que se pudo reconstruir, se sabe que Alma Delia conoció a Jair a través de una prima 4 meses antes del hecho y que por ese entonces Aldo Saravia se encontraba distanciado de su esposa por una pelea que habían tenido. Jair y Alma se convirtieron en amantes y, según aseguran las autoridades, planificaron el asesinato de Saravia como forma de quitarlo del medio. El día que Alma Delia buscó a su marido, Jair se encontraba escondido en la parte de atrás de la camioneta y lo habría atacado de forma sorpresiva. En entrevistas, el carnicero manifiesta ser el único responsable del hecho y ha intentado desligar a su amante del ataque fatal, algo que no ha logrado, ya que Alma Delia firmó un documento en el que reconoce su coautoría. Según refiere Jair, solo querían hablar con el músico para explicarle la situación, pero ¿por qué llevaba un arma entonces? Por su parte, Alma organizó su defensa manifestando que había sido víctima de abusos y violencia por parte del músico. También declaró que Aldo se había sobrepasado tanto con ella como con su hija Estrella, aunque tiempo después se retractó diciendo que era todo mentira. Un dato curioso es que a solo 8 meses de perpetrado el hecho, Alma Delia se volvió a casar dentro de la cárcel, aunque su nuevo marido no es el carnicero Jair Alfredo Sandoval. La identidad de su nuevo esposo se desconoce por completo.
Varios compañeros de banda y otros músicos recuerdan con cariño a Sarabia, cuya memoria no solo se encuentra en quienes lo conocieron y aseguran que era una excelente persona, sino también en los pasos de su primogénito, Aldo Jr., quien busca desde ese entonces continuar con la carrera de su padre. Sus restos descansan junto a los de su madre y su padre, y aunque muchos familiares, amigos y fans le han llevado flores y velas, se dice que sus hijos aún no le han puesto una lápida, algo que sin dudas da lugar a interrogantes que tal vez jamás obtengan una respuesta. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos.